Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La industria hipotecaria en los Estados Unidos era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Las crisis estallan en un instante, pero por lo general tienen fusibles largos y de combustión lenta. La crisis de 2008 no fue diferente. La dinamita financiera que destruyó el sistema bancario mundial ese año se preparó en la década de 1970. Fue entonces cuando los mercados crediticios estadounidenses se desregularon por primera vez, lo que los hizo enormemente lucrativos e increíblemente riesgosos. Entre 1996 y 2006, ocurrió otra cosa. Los precios de la vivienda en Estados Unidos casi se duplicaron, mientras que la riqueza de los hogares aumentó en 6,5 billones de dólares a medida que los estadounidenses sacaron provecho de sus propiedades. La demanda de casas estaba por las nubes. Fue entonces cuando los prestamistas tomaron la fatídica decisión de participar y facilitar más que nunca la obtención de una hipoteca. Los prestatarios que antes se consideraban demasiado propensos a dejar de pagar sus pagos aprovecharon la oportunidad para comprar finalmente sus propias viviendas. Los préstamos de alto riesgo que se les ofrecían se conocieron con un nombre que ahora es famoso: hipotecas de alto riesgo. Entonces, ¿por qué alguien estaba dispuesto a correr ese riesgo? Bueno, ahí es donde entró en juego la securitización. Básicamente, eso significaba agrupar un gran número de hipotecas y vender acciones de estos paquetes. En teoría, eso debería haber repartido el riesgo de los inversores si los prestatarios acabaran incumpliendo sus pagos. Mientras más personas estuvieran pagando sus préstamos de las que no, las personas que compraran los paquetes estarían bien. Pero no fue así como resultó. En 2008, estalló la burbuja inmobiliaria estadounidense. Sin embargo, los propietarios de viviendas no solo dejaron de pagar sus préstamos. El valor de sus propiedades, la garantía que sustenta todo el sistema, también se desplomó. Eso creó la tormenta perfecta. Los prestamistas ahora estaban embargando casas que valían mucho menos que las hipotecas sobre ellas. Como era de esperar, trasladar estas propiedades fue una tarea difícil, y las hipotecas en sí mismas pasaron a valer poco más que el papel en el que estaban impresas. Los bancos que habían invertido mucho en paquetes de hipotecas de alto riesgo ahora se encuentran en apuros. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversiones Lehman Brothers se convirtió en el primer dominó en caer. No es difícil entender por qué. 2/3 de sus valores valorados en 133.000 millones de dólares estaban en hipotecas de alto riesgo. La ironía de todo esto. En agosto de 2005, cuando el economista indio Raghuram Rajan se dirigió a una reunión de los principales responsables de la política económica en Wyoming, se advirtió a la industria financiera de que correr demasiados riesgos terminaría en lágrimas. El título de su presentación fue: ¿El desarrollo financiero ha hecho que el mundo sea más riesgoso? No hace falta decir que la advertencia de Rajan cayó en saco roto. La crisis financiera europea fue una consecuencia directa del desplome de Estados Unidos. A medida que la crisis comenzó a desarrollarse, quedó claro que los bancos europeos estaban muy involucrados en algunas de las prácticas crediticias más riesgosas del sector financiero estadounidense. La industria bancaria europea, sin mirarla desde el banquillo, se lanzó al boom inmobiliario estadounidense con un alegre abandono. Si los bancos no tenían su propio efectivo, simplemente lo pedían prestado a los prestamistas de Wall Street. Enormes sumas de dinero europeo pronto acabaron en valores hipotecarios estadounidenses. En 2008, una cuarta parte de todas las hipotecas estadounidenses titulizadas estaban en manos de bancos extranjeros, la mayoría de ellos europeos. Mientras tanto, los bancos europeos tenían el 29% de los valores de alto riesgo. Solo el banco británico HSBC invirtió 70.000 millones de dólares en hipotecas en Estados Unidos antes de 2005. Cuando se produjo la crisis, no había salida y los principales bancos de Europa se encontraron en el centro de la crisis que se estaba desarrollando. La situación era grave. Los bancos europeos se dieron cuenta de que estaban metidos en problemas aún más graves que sus homólogos estadounidenses. Esto se ilustra con el apalancamiento.
En la jerga de inversión, eso se refiere a la relación entre el dinero que un banco ha pedido prestado y el dinero que realmente tiene en su poder. Justo antes de la crisis, el apalancamiento de los bancos estadounidenses se situaba en promedio en 22.1. Para Deutsche Bank, UBS y Barclays, de Alemania, Suiza y el Reino Unido, respectivamente, la media fue de al menos 42.1. Eso significaba que los bancos europeos simplemente no tenían el efectivo que necesitaban para cubrir sus deudas en caso de emergencia. Tanto el Banco Central suizo como el británico, por ejemplo, tenían menos de 50.000 millones de dólares cada uno cuando estalló la crisis. El Banco Central Europeo, BCE, la institución responsable de la eurozona, tenía solo 200.000 millones de dólares. En total, los bancos europeos estaban muy por debajo de los 1,1 a 1,3 billones de dólares que necesitaban para cubrir lo que estaban prestando. Eso era insostenible. Todo un año antes de la quiebra de Lehman, los bancos de toda Europa Occidental estaban enviando llamadas de emergencia. El 9 de agosto de 2007, el banco francés BNP Paribas anunció que congelaría todos sus fondos, en términos cotidianos, lo que evitaría las retiradas, porque el mercado inmobiliario estadounidense era demasiado poco fiable. Esto provocó una pelea loca. Los inversores vieron a sus pares entrar en pánico, se asustaron y luego se apresuraron a retirar su efectivo. Era el equivalente del siglo XXI a los clientes que hacían cola frente a los bancos en la década de 1930, pero con un toque diferente. No eran cientos, miles o incluso millones los que se estaban retirando del sistema financiero, eran billones. La eurozona no pudo emular la exitosa respuesta de los Estados Unidos. Los mercados financieros mundiales no pudieron soportar la crisis inmobiliaria de 2008. Muy pronto, todo el sistema se derrumbó. Al final del año, el comercio entre los países más ricos del mundo había caído de 17 billones de dólares a poco más de 1,5 billones de dólares, la mayor caída desde la Gran Depresión. Durante el invierno que comenzó ese año, alrededor de 800,000 estadounidenses perdieron sus empleos cada mes. El gobierno de los Estados Unidos no se quedó ahí para averiguar cuánto podrían empeorar las cosas. La Reserva Federal nacionalizó gran parte del sistema de financiación hipotecaria, y lanzó un programa de flexibilización cuantitativa dolorosa pero cada vez más eficaz. Básicamente, se trata de una política de imprimir dólares, y usarlos para comprar valores respaldados por hipotecas a fin de tranquilizar a los inversores ansiosos. En total, la Reserva inyectó 1,85 billones de dólares en un sistema bancario hambriento de efectivo. Los miembros de la eurozona, los países que utilizan el euro, no eran tan ágiles, y el gobierno alemán de Angela Merkel bloqueó obstinadamente un enfoque conjunto para resolver la crisis. Pero este enfoque era exactamente lo que se necesitaba para calmar la situación. ¿Por qué? Bueno, la introducción de una moneda común permitió que las potencias económicas ligeras, como Grecia, pudieran pedir préstamos al mismo tipo de interés que las potencias como Alemania. Cuando llegara el momento, a los primeros siempre les resultaría mucho más difícil pagar su deuda que a los segundos. Y eso nos lleva a la segunda cuestión. A diferencia de los Estados Unidos, los países individuales de la eurozona, como Grecia, no podían simplemente imprimir euros para salir de apuros. Al fin y al cabo, las imprentas estaban controladas por el BCE. La única forma de resolver la crisis era coordinar las respuestas de los miembros. Sin embargo, eso era lo último que la Alemania de Merkel iba a aceptar. Había dos razones claras detrás de la postura del país. En primer lugar, el gobierno estaba desesperado por no alejar a sus votantes, y nada tenía más probabilidades de hacerlo que utilizar sus impuestos para rescatar a países en apuros como Irlanda y Grecia. En segundo lugar, esa actitud tenía profundas raíces históricas. Cuando Alemania se reunificó, a los conservadores del antiguo oeste les molestaba asumir las deudas del antiguo este. La difícil situación de los países más pequeños de la eurozona los dejó indiferentes porque no querían repetir lo que había ocurrido en la década de 1990. Solo quedaba una opción,
dejar que los países individuales de la eurozona se las arreglaran solos, y resolvieran sus problemas de deuda a nivel nacional. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, algunos países no eran capaces de hacerlo. La falta de unidad europea hizo que los países más pequeños no pudieran hacer frente a las consecuencias de la crisis de 2008. Como los principales líderes europeos, como Merkel, no estaban dispuestos a sacrificar el capital político y extender el alivio de la deuda a los miembros más pequeños de la eurozona, estados como Grecia e Irlanda pronto se vieron envueltos en problemas. Es fácil entender por qué. Tomemos como ejemplo a Irlanda, una nación de apenas la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York. Sus principales bancos habían acumulado deudas por valor de más de 700 veces más que el PIB total del país. A medida que se hacía cada vez más probable una corrida bancaria, el gobierno intervino y aseguró a los acreedores que garantizaría la deuda de los 6 bancos más grandes de Irlanda. Cumplir esa promesa era, por supuesto, imposible, e intentar hacerlo llevó al Estado a la quiebra. Grecia estaba en una situación aún peor. Antes de la crisis, su déficit había sumado el 10% de su PIB. En 2010, tenía previsto reembolsar 53.000 millones de euros a sus acreedores. No se pudo hacer, el país estaba oficialmente insolvente. Fueron malas noticias para todos. Si los países más pequeños se hundían, existía un riesgo real de que se llevaran consigo a los miembros más grandes del corazón de la eurozona, como Alemania y Francia. Sin embargo, Alemania seguía insistiendo y negándose a respaldar un programa conjunto de recuperación. Se necesitaban medidas radicales si se quería mantener a flote Grecia y sus contrapartes cargadas de deudas, Portugal, Irlanda, Chipre y España. Fue entonces cuando el Fondo Monetario Internacional, o FMI para abreviar, intervino para salir del punto muerto. Merkel y el presidente estadounidense Barack Obama fueron los principales partidarios del llamado a la creación del FMI. A la canciller alemana le gustó la idea porque implicar a una institución internacional seguramente les iría mejor a sus votantes que a la intervención del BCE por sí solo. Mientras tanto, Obama estaba ansioso de que el empeoramiento de la crisis de la eurozona socavara la exitosa recuperación de Estados Unidos. Llamar al FMI fue una humillación impresionante para muchos europeos. Como regla general, fueron los países en desarrollo más pobres los que recibieron las políticas dictadas por la organización, no las adineradas democracias occidentales. Sin embargo, en la primavera de 2010, la llamada troika compuesta por el FMI, el BCE y la Comisión Europea, el órgano legislativo de la Unión Europea, comenzó a hacer precisamente eso en Grecia y otros países de la eurozona en apuros. El trato que pusieron sobre la mesa era sencillo. A cambio de los pagos del rescate, estos países aplicarían medidas extremas de austeridad. Las tasas más altas fueron en Grecia, donde se elevaron la edad de jubilación y el IVA, mientras que los empleos y los salarios del sector público se redujeron drásticamente. Se había evitado la amenaza del contagio económico, pero los efectos políticos de la aplastante austeridad repercutirían en los próximos años. Rusia explotó la vulnerabilidad económica del antiguo bloque del Este y lo enfrentó con Occidente. La recesión no solo afectó a la eurozona, sino que también se extendió al antiguo bloque del Este. La agitación económica provocó el resurgimiento de viejas tensiones, sobre todo en Ucrania, cuando Rusia y Occidente competían por la influencia. En la década de 2000, las economías de los países del antiguo bloque del Este, como Polonia, Letonia y Estonia, dependían en gran medida de la inversión extranjera. Tomemos la fabricación de automóviles, por ejemplo. En la década de 1990, el 15% de la producción europea de vehículos de motor tenía su sede en Europa del Este, pero el 90% de la industria era de propiedad extranjera. Atrapados en medio de la histórica rivalidad entre Rusia y Occidente, estos países tuvieron que elegir de qué lado sacar esa inversión, de la OTAN en Occidente o de la Unión Aduanera Euroasiática dirigida por Rusia. Apoyar a un bando significaba rechazar al otro, y Ucrania vio prosperar a su vecina Polonia tras optar por alinearse con Occidente y, en febrero de 2008,
decidió solicitar la adhesión acelerada a la OTAN. 2 meses después, Merkel declaró que Ucrania sería bienvenida a la alianza en una cumbre de la OTAN en Bucarest, Rumanía. Eso, en lo que respecta al presidente ruso, Vladimir Putin, fue una provocación directa. Mientras tanto, Ucrania se encontró sumida en su propia crisis económica, con la industria del acero en el centro, un desarrollo que tanto Occidente como Rusia intentaron utilizar en su beneficio. En el momento de la crisis, alrededor del 42% de los ingresos de exportación de Ucrania procedían del acero. Sin embargo, en 2009, su industria siderúrgica se redujo un 34%, lo que afectó duramente al país, y dejó al gobierno desesperado por recibir ayuda. En noviembre de 2013, el FMI y la UE hicieron su propuesta a Ucrania, una ayuda miserable de $600 millones. Rusia decidió poner sobre la mesa un paquete de ayuda mucho más fuerte. Es decir, un contrato de gas barato y $15.000 millones en préstamos a cambio de unirse a la Unión Aduanera Euroasiática. Esta última oferta inclinó la balanza y el presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, aceptó debidamente la propuesta de Rusia. Cientos de miles de manifestantes proeuropeos salieron a las calles de Kiev, la capital de Ucrania. Se produjeron violentas represiones, pero los días de Yanukovych estaban contados. El 22 de febrero de 2014, huyó del país y fue reemplazado por un gobierno provisional, que firmó rápidamente el acuerdo entre el FMI y la UE. Indignada, Rusia se negó a reconocer al gobierno, y envió tropas para anexionarse la península de Crimea en el sur, y apoyar a los separatistas ucranianos en la región oriental del Donbass. Más de 10,000 personas han perdido la vida en el conflicto resultante. Londres perdió su condición de centro comercial mundial tras la crisis. La réplica de la crisis mundial también se sintió en uno de los principales miembros de la UE que no son miembros de la zona del euro, el Reino Unido. Sus temblores socavaron los cimientos del sector financiero de Londres y cambiaron la cara del país, posiblemente para siempre. Pero antes de explicar eso, veamos cómo Londres se convirtió en el centro financiero número 1 del mundo en primer lugar. Entre 1944 y 1971, el Acuerdo de Bretton Woods reguló las relaciones comerciales entre 44 países. El sistema tenía como objetivo promover el crecimiento, simplificar las normas comerciales y reducir la volatilidad económica, y una de sus partes más esenciales se refería a la conversión de divisas. Mientras estuvo en vigor, el valor de las monedas de los miembros se fijó en el dólar estadounidense, que a su vez se fijó en el oro. Si alguna vez te has preguntado por qué el dólar funciona como una especie de moneda de reserva global, ahí tienes la respuesta. El sistema de Bretton Woods también otorgó a la Reserva Federal y al Tesoro estadounidenses mayores poderes sobre la política monetaria. Eso significaba que la banca estaba mucho más restringida y regulada estrictamente en los Estados Unidos de posguerra que antes de la Segunda Guerra Mundial. Como ya hemos visto, los banqueros de inversión prosperan con el riesgo. Lo que necesitaban era un centro global con una regulación ligera, para poder apostar más y obtener mayores ganancias. Eso es justo lo que ofrecía Londres. A partir de la década de 1950, la capital del Reino Unido se convirtió en un centro de préstamos y préstamos extraterritoriales en dólares. Los bancos británicos, estadounidenses, europeos y asiáticos se apresuraron a visitar esta nueva meca financiera, y Londres se convirtió en la ciudad a la que acudir si querías operar con divisas, especialmente con dólares. El accidente arruinó gran parte de eso. Para 2007, todos los días se negociaban en la ciudad $1 billón en moneda extranjera, y 250 bancos extranjeros tenían su sede allí, el doble que en Nueva York. Sin embargo, la crisis de 2008 afectó duramente a Londres. Dos gigantes de la banca británica, Lloyds Boss y RBS, tuvieron que ser nacionalizados. Los bancos europeos con sede en Londres, como Deutsche, Barclays y Credit Suisse, también se vieron afectados y se encontraron en desventaja en comparación con sus rivales de Wall Street. En 2014,
el Centro de Estudios británico Z/Yen situó a Wall Street por encima de la ciudad por primera vez en su respetado informe anual. El futuro tampoco parece particularmente brillante para Londres. Según el autor, la mala gestión de la crisis financiera y el proceso de Brexit en curso significan que el comercio entre Estados Unidos y Asia pasará por alto por completo a Europa de ahora en adelante. El referéndum sobre el Brexit fue inicialmente una forma de obligar a la UE a proteger el estatus de Londres como centro offshore. Dado que las negociaciones del Brexit están resultando un quebradero de cabeza, y con tantas previsiones sombrías sobre lo que pasará una vez finalizadas, mucha gente se ha preguntado por qué el Reino Unido decidió abandonar la UE. La respuesta tiene dos facetas. En primer lugar, existe una larga tradición de euroescepticismo, tanto en el país en su conjunto como dentro del Partido Conservador en particular. También existe una preocupación generalizada de que la UE socave el estatus de Londres como centro financiero mundial. La recesión que siguió a la crisis de 2008 intensificó estas preocupaciones. Cuando la coalición liderada por los conservadores sustituyó al Partido Laborista en 2010, implementó su agenda de austeridad. A medida que los recortes empezaron a afectar al Servicio Nacional de Salud y a otros servicios sociales, mucha gente empezó a buscar chivos expiatorios. Un grupo cumple con los requisitos: los migrantes de los estados de la UE en Europa del Este. También había una creciente ira popular contra las élites desfasadas de Bruselas y Londres. Para 2011, las encuestas mostraron que menos del 50% de los británicos querían permanecer en la UE. En octubre de ese año, 80 diputados euroescépticos exigieron un referéndum sobre el cambio constitucional en la Unión. En ese momento, ya era imposible ignorar el sentimiento contrario a la UE en el Reino Unido, y a los diputados euroescépticos en el Parlamento. En enero de 2013, el gobierno de coalición anunció que celebraría un referéndum sobre la pertenencia a la UE en los próximos 4 años. El primer ministro, David Cameron, no se opuso a que Gran Bretaña siguiera siendo miembro de la UE, pero necesitaba mantener a sus diputados de su lado. Celebrar una votación parecía una victoria fácil. Cameron también calculó que las condiciones favorecerían al bando de permanecer en el momento del referéndum. Desafortunadamente para él, la crisis de la eurozona no se resolvió rápidamente, y la UE aún no había ofrecido concesiones al Reino Unido en temas candentes, como la integración y las solicitudes de prestaciones por parte de los ciudadanos de la UE. En 2014, los partidos euroescépticos como el Partido de la Independencia Británico del Reino Unido, UKIP, por sus siglas en inglés, y el Frente Nacional francés lograron avances radicales en las elecciones europeas. Las consecuencias hicieron que las negociaciones de Cameron con la UE se estancaran. Cuando finalmente se celebró el referéndum en junio de 2016, lo único que Cameron había ganado con la UE era un límite único a las prestaciones a los migrantes, y una vaga promesa del presidente de la UE, Donald Tusk, de que hablar de una unión cada vez más estrecha no se aplicaría al Reino Unido. Tras una campaña poco convincente para permanecer en la UE, una mayoría pequeña pero decisiva votó a favor de marcharse. Los votantes estadounidenses enfurecidos abandonaron el centro político como resultado de la crisis financiera. El legado de la crisis de 2008 fue igual de divisivo al otro lado del Atlántico. ¿El principal punto conflictivo? Las víctimas de la recesión tenían la sensación cada vez mayor de que las personas que causaron la crisis no solo salieron impunes, sino que, de hecho, fueron recompensadas. En 2008, Wall Street pagó 18,4 millones de dólares en bonos. Algunos de los ejecutivos más famosos del negocio estuvieron entre los que cobraron cheques ese año. Tomemos como ejemplo la aseguradora AIG. En el período previo a la crisis, fue responsable de asegurar a bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs, que más tarde fueron rescatados a expensas de los contribuyentes. AIG no cubrió sus inversiones, en otras palabras, no tenía un plan B en caso de que esos bancos necesitaran un pago de emergencia.
Dado que el seguro tiene que ver con la gestión de riesgos, fue negligente, por decirlo menos. Si avanzamos rápidamente hasta diciembre de 2008, AIG estaba a punto de declararse en quiebra con pérdidas que ascendieron a la asombrosa cifra de 61.700 millones de dólares, una de las mayores pérdidas de la historia empresarial estadounidense. Eso no impidió que la empresa anunciara, en marzo de 2009, que pagaría a los empleados de su división de productos financieros, el departamento que está en el centro de las prácticas imprudentes de AIG, bonificaciones por valor de entre 165 y 450 millones de dólares. Eso habría enfurecido a mucha gente en el mejor de los casos, pero esto ocurrió en medio de una grave recesión económica. Millones de estadounidenses comunes y corrientes que habían contratado hipotecas de alto riesgo habían perdido sus hogares. Solo en Florida, alrededor del 12% de todas las propiedades fueron embargadas o abandonadas en 2010. La idea de que el sistema había sido diseñado para servir a los intereses de una élite adinerada comenzó a ganar terreno en todo el espectro político. Las voces de la izquierda y la derecha que habrían sido tachadas de chifladas en un mejor clima económico de repente sonaron bastante creíbles. A la derecha, el sitio web de opinión Breitbart dijo a los estadounidenses de clase trabajadora que les habían tendido una trampa deliberadamente para el otoño. En la izquierda, los manifestantes de Occupy se enfurecieron contra lo que consideraban una pequeña élite que acaparaba la riqueza de la nación. Como dicen, el sistema no está roto, está manipulado. Tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, voces como Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Bill Clinton, sostuvieron que el problema no es el tamaño del gobierno sino para quién es el gobierno. El multimillonario empresario Warren Buffett sugirió un impuesto sobre la renta del 35% para las personas con mayores ingresos, una política que fue rápidamente rechazada por los republicanos en el Congreso. Aumentaban las pruebas de que el gobierno beneficiaba solo a un estrecho margen de la población. La ira por la división desigual del dolor, y las ganancias en los Estados Unidos posteriores a la crisis se extendió a las urnas. El creciente resentimiento contra la clase dirigente finalmente se extendió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. ¿Por qué los votantes alienados tardaron tanto en expresar sus frustraciones? Bueno, las elecciones de 2012 no proporcionaron una gran salida a los estadounidenses descontentos. Obama tuvo unas cuantas palabras para decir sobre las bonificaciones de Wall Street en 2009, pero siempre dejó claro que su prioridad era apuntalar a los bancos en quiebra, en lugar de castigarlos. No es de extrañar, su administración estaba repleta de personas como Larry Summers, el economista gubernamental de alto rango, y exalumno de Wall Street que había hecho caso omiso de la advertencia de Reagan antes de la crisis. Y el oponente de Obama en 2012, Mitt Romney, banquero y célebre capitalista de riesgo, era aún más un conocedor del establishment. Si bien el candidato demócrata finalmente se impuso, su éxito electoral no hizo más que enmascarar el descontento latente que subía a la superficie de la política estadounidense. En 2016, los estadounidenses que estaban hartos del status quo encontraron candidatos que parecían estar tan enojados como ellos. En la izquierda, Bernie Sanders entusiasmó a sus votantes al aprovechar su furia contra la clase dirigente y criticar abiertamente la enorme influencia de Wall Street en la vida política. A la derecha, Donald Trump, la persona más rica que se haya postulado a la presidencia, prometió romper con la normalidad y defendió los intereses de los estadounidenses comunes y corrientes. Su principal prioridad era enfrentarse a China, el país al que culpó de destruir empleos en los Estados Unidos. Al final, los demócratas eligieron a Hillary Clinton como su candidata. La elección fue curiosa en muchos sentidos y, al parecer, reflejó la autocomplacencia del partido. Al fin y al cabo, se sabía que Clinton era amiga de Wall Street, y había ganado $600.000 dando discursos para Goldman Sachs. Como quedó claro, Clinton no convenció a muchos votantes que apoyaron a Obama, y alrededor de 7 millones de ellos se cambiaron a Trump en 2016. Eso fue suficiente para inclinar el voto en estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin a favor del magnate empresarial. En lugar de abordar la desigualdad, Trump ha reducido los impuestos a las empresas en un 40%,
y ha elevado el umbral del impuesto sobre el patrimonio a 11 millones de dólares, políticas diseñadas a medida para los superricos y los gordos de Wall Street. Eso deja solo una pregunta: ¿a dónde irá toda esa ira después? Dados los extraordinarios e impactantes acontecimientos políticos de la última década, parece probable que el legado de la crisis nos acompañe durante algún tiempo.